Mi nombre es Ana María Giraldo y esta es la historia de aquel día que hice cumbre en el Monte Everest. Bienvenidos sean todos a otro episodio de Aquel Día Que. Este episodio, sin duda, antes de que suceda, estoy seguro que va a ser de los mejores de esta temporada porque el tema, el suceso, me apasiona. Y además de eso, pues creo que existen pocas personas en el mundo con las que se puede tener la oportunidad de charlar sobre ese tema. Y bueno, vamos a lo que vinimos. Ana María Giraldo, bienvenida a Aquel Día Que. ¿Cómo estás? Muy bien, Andrés, muy contenta de conversar contigo sobre ese día, aquel 24 de mayo de 2007. Qué loco porque, bueno, ya para ir entrando, bueno, ¿qué pasó el 24 de mayo del 2007? Bueno, el 24 de mayo de 2007 llegamos las 3 primeras mujeres colombianas a la cima del mundo. Las 3 primeras y bueno, y las únicas mujeres de nuestro país que hasta el momento hemos llegado a ese punto del planeta. Una cosa particular y es que las 3 tenían 27 años. Así es. Para entrar de una vez al contexto, nombre de las otras 2 chicas para que la gente conozca un poquito más. Katy Guzmán de Bogotá y Mónica Bernal de Bogotá. Y Ana María Giraldo de Manizales. De Manizales. Estamos en Manizales en este momento. Así es, de Manizales, aunque yo digo que soy de Manizales y Villa María porque viví más o menos 30 años de mi vida en Villa María. Bueno, súper. El 24 de mayo de 2007 hiciste cumbre en el Everest junto con estas 2 chicas. Son pocas personas, y por eso lo decía al principio, las que pueden... O sea, poder conversar con alguien que hizo esto es una locura. Y además poder conversar con una mujer que hizo esto es aún más exclusivo para mí. Para mí es una cosa muy loca. Lo primero que quiero como saber es... A ver, no vamos a hablar como de toda la carrera, de todo lo que pasó antes, porque siento que este evento en particular es la consecuencia de años. Así es. Y años. Y años. Para comenzar, no iba a ser el 24 de mayo, ¿verdad? Iba a ser el 23. Iba a ser el 23. Cuéntame un poco de eso. Cada cosa sucede cuando tiene que suceder. El equipo tomó como estrategia definir 2 subgrupos para el ascenso. En el subgrupo 1 estaríamos 5 escaladores. Yo iba como la cuota femenina en ese primer grupo y el ascenso lo haríamos el 23 de mayo. Sin embargo, el día que subíamos del campo 2 a 7.600 metros de altura, desde ese punto al campo 3, que queda a 8.300 metros de altura, iba a ser un recorrido fácil, que tú decías, no, bueno, son solo 5 horas, el camino no está complejo, salgamos al mediodía. Y un poco la decisión fue, bueno, démonos 20 minutos entre cada compañero, que este es un recorrido sencillo. Pero empezó un viento en contra, una cosa muy tremenda, y el recorrido que iba a ser de 5 horas se fue extendiendo, y para mí puntualmente fue durísimo. Y digo para mí puntualmente porque ya mis otros compañeros hombres iban adelante. En algún momento uno de ellos, que es un gran escalador colombiano, Luis Felipe Osa, se me acerca porque él venía como barriendo a todos hacia arriba. Sí. Entonces me dijo, Ana, yo puedo bajar mi paso y me puedo ir contigo para acompañarte porque veo que estás cansada. Sin embargo, un poco desde esa posición de sentir que era la única mujer en esa primera cordada, yo decía, no, yo tengo que mostrar fortaleza, y de alguna manera pues tomé la decisión de decirle a Luis Felipe que tranquilo, que aunque estaba cansada podía seguir sola, que él siguiera su paso y que yo allá llegaba. Y él me dijo, pero prométame que llega. Y yo, sí, tranquilo que yo llego. ¿Y qué sucede, Andrés? Que al tomar esa decisión, también me pongo yo en una condición de vulnerabilidad, porque yo seguí muy cansada, seguí súper cansada, y faltaban muchos metros para arriba, faltaban muchas horas. Finalmente, para resumirlo, lo que iba a tomarme 5 horas me tomó 10. Y en lugar de llegar a las 5 de la tarde del 22 de mayo a Campo 3, llegué a las 10 de la noche destruida.
súper Claro. cansada. ¿En qué altura estamos? Recuérdame, más o menos. Ahí ya estamos a 8.300 metros y a partir de ese punto yo iba a usar el soporte de oxígeno. Entonces, aún con lo cansada que llegué, recuerdo la cara de uno de los Sherpas, de Dorji Khatri, que me vio entrar a la carpa y sin yo pronunciar una sola palabra, este hombre que no hablaba mi idioma, que no era de mi país, pero que tenía un corazón enorme, simplemente se salió de su bolsa de dormir, se puso su ropa, se puso sus botas y salió a recoger nieve. Y toda esa nieve la trajo para derretirle, hacerme una sopa y un té. No se lo tuve que pedir. 2 puntos y rápido para interrumpirte. En 10 segundos, 20 segundos, ¿qué es un Sherpa? Un Sherpa es alguien de una etnia especial de Nepal. Esa etnia, así como por ejemplo los Nukak Maku de Colombia, los Sherpas han vivido generaciones tras generaciones en la zona alta de las montañas del Himalaya y han desarrollado genéticamente unas fortalezas en cuanto a su capacidad cardiopulmonar y son quienes apoyan a todas las expediciones occidentales. Sin ellos no hay sería manera. posible. Sin ellos y sin los yaks. Exacto. Los yaks, imaginemos a un búfalo, pero muy, muy, muy peludo. Y ellos, te digo, suben hasta 6.400 metros de altura. Era Wow. una cosa loquísima. Son animales de 600 kilos, algo así, me Sí, imagino. claro. Y ellos ayudan a cargar todas las provisiones de la logística, o sea, los alimentos, el equipo más pesado, aproximarlo hasta el campo base y el base avanzado. Son las mulas de Nepal, básicamente. Exactamente, son las mulas de Nepal. El otro punto, para que la gente vaya cogiendo un poquito de contexto, dices que el Sherpa sale a coger hielo. En Así alta es. montaña se hace agua. ¿Sí? Se hace agua. ¿Cómo funciona eso? Así es, no es como que, bueno, llegué a campo 3, tengo una sed tremenda, bueno, voy a abrir el grifo y lleno mi botella. No, o voy al río y saco, no, recordemos que ahí toda el agua que uno pueda tener está congelada en forma de un glaciar sobre la montaña. Sí. Entonces lo que tienes que hacer es ir y buscar un lugar donde el glaciar esté limpio, traerlo, empezarlo a fundir en las estufas de montaña que tienes, hervir el agua y ahí sí, con esa agua hervida, pues la puedes utilizar para preparar los alimentos fundamentalmente, ¿cierto? Claro. Entonces era un proceso dispendioso y recordemos, simplemente pensemos en que Dorji había tenido una jornada de escalada dura y que estaba descansando para salir a la cumbre esa noche y sin pensarlo 2 veces se para y me ayuda de esta manera. Pero el destino quería que yo me quedara en esa carpa esa noche porque mi regulador de oxígeno se dañó y no había un regulador de repuesto. Y entonces nos vimos ante esa situación compleja de, bueno, nos vamos y lo intentamos porque es que permanecer muchas horas en la zona de la muerte por encima de los 8.000 metros, lejos de recuperar tu cuerpo, lo desgasta. Claro. Entonces, arriesgarnos a permanecer 24 horas más para intentar la cumbre el otro día y tratar de conseguir un regulador era un riesgo alto para mí en cuanto a cumbre, pero no teníamos opción, porque si yo me iba sin regulador, sin oxígeno, sí, las probabilidades de éxito eran muy bajas. se iban a reducir mucho. O si Dorji se iba sin regulador, si a mí me pasaba algo, si yo me accidentaba, si cualquier cosa sucedía mal, Claro. él no iba a poder dar una respuesta tan rápida sin contar con ese soporte de oxígeno. Entonces, finalmente, el 22 en la noche no logro salir. Porque el plan era salir ese día, Era porque salir se ese supone que día. ibas a tardar menos en llegar Exacto. a este campo. Exacto. ¿Ok? Ese era el plan. Finalmente no salimos, pero sí salen nuestros otros compañeros colombianos, entre quienes estaban Elkin González, Luis Felipe Osa, que iban a intentar la cumbre sin el soporte de oxígeno. Ok, para dar un poquito de contexto a la gente, en la alta montaña existe como ese, no sé cómo llamarlo, pero pues normalmente la gente usa apoyo de oxígeno, pero hay quienes quieren ir un paso más allá Así e es. intentar 8.000 sin apoyo de oxígeno. Así es, Andrés. Digamos que Luis Felipe siempre tuvo eso claro. Él decía, yo me quiero subir a la cima, pero de la forma más pura, sin tener que utilizar oxígeno. Y se preparó para eso. Eso, todos entrenamos bastante, pero obviamente el medirse y hacerlo sin ningún tipo de soporte de oxígeno, pues requiere Una locura. aún más entrenamiento.
Y tú veías ahí personas que se conectaban al oxígeno desde los 6.400 metros y subían pues toda esa parte conectados. La decisión que tomamos en la expedición colombiana, y en parte porque éramos un equipo muy fuerte todos, fue utilizar el soporte de oxígeno lo estrictamente necesario. Y las mujeres habíamos tomado la decisión de utilizarlo a partir del campo 3, que queda a 8.300 metros de altura. Ok, hay 4 campos en total. En realidad, por esta ruta hay 3 campamentos de altura, que son campo 1 a 7.000, campo 2 a 7.600 y campo 3 a 8.300 metros. Pero tú tienes el campo base avanzado, que es donde permaneces la mayor parte del tiempo, que está a 6.400 metros de altura, un campo base a 5.200 y un campo intermedio que está como a 5.800 metros de altura. La montaña más alta de Colombia, ¿qué altura tiene? Para dar un poco de proporción. 5.730 metros de altura. En el punto más alto de Colombia, un poquito más arriba, está el primer campamento de lo que es el Everest. Así es. Listo. Bueno, el tema del oxígeno, claro, me parece que era como, o sea, era la manera de hacerlo, ¿sí? Lo menor posible me parece sí. brutal, además que sí es algo muy purista. Listo, ok. Ese día no fue. Decisión de quedarse sin regulador, sin haber una solución al aire, o sí, estando como tomar la decisión de quedarse un poco como a la deriva. A la deriva, claro, pero sabes, Andrés, a mí me pasó algo muy chévere en ese momento, y pocas veces en la vida me ha pasado como eso. Nos enfrentamos a una decisión compleja, siendo las 10 de la noche, se dañó el regulador, no hay nadie más en el campamento, no hay regulador de repuestos, ya todos se fueron, estamos ante esta situación. O sea, podría haber dicho, pero ¿por qué me pasa esto a mí justo cuando es mi chance, mi oportunidad? Pero no, sabes que yo le dije a Dorji, ahí mezclando nepalés, inglés, español, pero me hice entender, yo le dije, Dorji, si esto está pasando es por algo. Acuéstese usted para ese lado, yo me acuesto para este, y este regulador y esta botella que tenemos, pongamos a que bote oxígeno de dentro de la carpa. Ya, claro. Y así descansamos bien usted y yo, y mañana ya veremos qué pasa, mañana veremos qué podemos hacer. A esta altura se duerme con el regulador. Pues la decisión que tomamos fue poner el regulador, esa botella de oxígeno, a que enriqueciera un poco de oxígeno el aire de la carpa para los dos. Pero, por ejemplo, al siguiente día lo que hacíamos era tener tandas de 45 minutos sin oxígeno y 15 minutos respirando oxígeno. Para y que así, el cuerpo tampoco se vuelva dependiente. Exactamente, para que el cuerpo no se vuelva dependiente y para hacer rendir nuestros recursos. Claro. Porque eran limitados, digamos que se habían dejado unos depósitos de botellas de oxígeno, pero si te los chupas todos de una, después quedas encartado si hay un accidente para las otras cumbres de los otros compañeros, entonces había que cuidar esos recursos. Y finalmente esa noche yo sentí que de verdad, si eso me había sucedido, era por algo, o sea, algún propósito tendría todo eso. Y así fue porque horas más tarde, di tú que eran las 4 de la mañana, sentimos voces afuera de la carpa y nos asomamos, y venía Elkin, un compañero colombiano, venía arrastrándose. Él tomó la decisión de regresarse sobre los tal vez 8.400, 8.500 metros, porque sintió que ya no daba más. Y esa noche, o esa madrugada más bien, donde Dorji y yo no estemos ahí, sino que hubiéramos estado escalando en la parte alta, no hubiera habido alguien, porque no había nadie más en ese campamento para dar soporte a la situación de Elkin. Entonces, finalmente, en medio de tanta complejidad, ya empezaba yo a ver que, bueno, todo tenía un sentido. Sí. Así fue. Claro, claro. Una duda que me queda, que me encantaría resolver es: ¿cómo se duerme allá arriba? En el sentido de, llegó gente a las 4 de la mañana, me despierto, no me despierto. ¿Cómo funciona el ciclo de una persona que se acuesta a dormir a esa altura? ¿Qué tanto se puede dormir, digamos, fluido? Ajá. ¿Cómo funciona ese tema de dormir en sleeping bag a 8.400 metros? Pues realmente no se duerme mucho, pero lo que hacíamos era cerrar los ojos,
tratar de, pues, de respirar calmadamente y descansar. Pero tú realmente, o en mi caso, no, a esa altitud no tuve sueño profundo. Digamos que sentía cada cierto tiempo, me levantaba, miraba mi reloj, qué hora marcaba, y así se va yendo el tiempo. Y en parte el tiempo también se va yendo midiendo como, bueno, cada cuánto teníamos que cerrar la botella de oxígeno para que no se perdiera toda. Entonces, hacer esos ciclos de se abre la botella, se cierra. Sí. Pero no llegué a tener sueño profundo, y Dorji tampoco, con quien pasé esa noche a 8.300 metros de altura. Entonces por eso tú estás como alerta, ¿cierto? En los campamentos de más abajo, 7.000, 7.600, también la dormida es terrible. Pues finalmente algo alcanzas a descansar y algo alcanzas a dormir, pero se despierta uno muy frecuentemente, o a veces de pronto lograste dormir, pero llega como esa apnea, como esa necesidad de respirar profundo. Entonces son noches difíciles, que finalmente tú vas sintiendo lo adaptado que estás es cuando ya vuelves al campo base avanzado a 6.400, que eso es altísimo, y pasas una noche tranquilo, de locos. Claro. Y es raro, pues, porque tú estás muy arriba, pero pues claro, ya es tanto estar expuesto, 6.400 se vuelve como el paraíso. Claro. Van dos sucesos. El primero, tres. El primero, pues tu indisposición para subir como se supone que ibas a subir. El segundo es que llegas y el regulador de oxígeno no está funcionando. Así es. El tercero es que aparece Elkin necesitando soporte. Y luego pasa otra cosa que voltea la partida otra vez como a favor. Así es. Bueno, pasan dos cosas muy chéveres. Y es que, pues bueno, una, logramos que Elkin estuviera mejor y que pudiera descender él solito hacia campo base, siguiendo con su decisión de ya no abordar la cumbre. Lo otro fue la alegría de enterarnos como del voz a voz de los sherpas que venían bajando de la cumbre, que el otro colombiano sí lo había logrado. Okay. Había llegado y de esta manera se lograba por primera vez para Colombia uno de nuestros escaladores en la cima del mundo sin soporte de oxígeno. Entonces era sentir esa cumbre de Lucho como propia, y cuando lo vimos que se aproximaba, esa alegría, verle sus lágrimas de emoción, contarnos la historia, mostrarnos las fotos en la pantalla de la cámara, fue una sensación maravillosa. Y en medio de eso también los sherpas, el equipo de sherpas, pues como todos los sherpas que ven en la montaña, habían quedado muy impresionados por lo que había hecho Lucho. Esa temporada solo subieron 2 personas sin oxígeno suplementario, un italiano y Luis Felipe. ¿Cuánto tiempo más o menos duró una temporada? Unos 2 meses, okay, más o menos. Y 2 meses, hablando de 2 meses y medio. ¿Qué cantidad de intentos a cumbre puede haber en 2 meses? Pues eso ha variado mucho desde esa época hasta ahora. Pero digamos que por el lado nuestro, que es el lado por donde subimos, que es el lado chino, no es el más concurrido. Sí. Yo te digo que en el campo base avanzado, no sé, podríamos haber unas 500 personas entre equipo logístico y gente que lo iba a intentar realmente. Pueden ser 100 escaladores. Sí, tal vez. 100 montañistas, o menos, tal vez. Sí, entonces, pero más los que van por el sur, ¿cierto? Los de Nepal. Y esa temporada solo fueron Luis Felipe y este italiano. Entonces, como que la voz se regó en los sherpas, estaban muy bien impresionados de lo que había hecho Luis Felipe, les pareció una cosa muy, muy fuerte. Y uno de estos sherpas que bajaba, que ni siquiera era de nuestro equipo, pues ya bajaba de la cumbre, ya para lo que le quedaba de ahí hasta los campamentos, no necesitaba su regulador, y le dijo a Dorji que nos lo prestaba, que a la bajada, pues cuando estuviéramos en el base, se lo devolviéramos. Entonces fue como que solucionado el problema, o sea, aquí ya listo, se dio una situación, gracias a esa situación pudimos atender una contingencia, y además nos mandan como del cielo un regulador. Literalmente del cielo. Así fue, del cielo. Entonces fue muy chévere porque el panorama ahí cambió, y cambió en el sentido de que en lugar de que un día lo fuera a intentar una de las mujeres colombianas y al otro día 2, finalmente el destino quiso que las 3 colombianas lo intentáramos el mismo día, y fue ya, recuerdo mucho, esperar, ver pasar las horas, pues como
en la dinámica de estar tomando un poco de oxígeno, luego descansar, preparar sopa, preparar té, conversar con Dorji, organizar la carpa, tratar de descansar un poco y esperar a mis dos compañeras y a Juan Pablo Ruiz que llegaban, que se esperaban esa tarde. Ellos venían un día detrás. Ellos venían un día detrás y en vista de lo que me había sucedido a mí el 22 de mayo, que fue que esa jornada de escalada entre campo 2 y campo 3 se me hizo tan dura y tan agotadora sin oxígeno, ellos tomaron más bien la decisión de manera preventiva de usar soporte de oxígeno desde los 7600 para garantizar, para evitar cualquier cosa. Y el ver llegar a mis compañeros en horas de la tarde fue maravilloso. Y, o sea, como por un lado emocionante, por otro lado, como ese nerviosismo de ver que las horas la hora de salir se iba acercando. Esto está pasando, esto va a ser real. Y esta noche nos le vamos a medir a esa subida. Digamos, el podcast no se trata de eso y algún día tener la oportunidad de conversar contigo sobre todo lo que pasó antes, ¿no? Uh-huh. Pero, ¿cuántos años crees tú que estuviste en tu cabeza poniendo ese momento? Es el día que yo tenga la oportunidad de hacer un intento al Everest. ¿Cuántos años crees tú que...? Andrés, mira, yo digo que hay sueños que uno tiene desde niño, súper marcados. Y hay otros que van llegando con el tiempo. Yo recuerdo que de niña, hasta en un cuaderno de primaria, tengo dibujado un escudo de mi vida y el escudo era una bota de montaña con crampones y con unas cordilleras dibujadas, diciendo que quería conocer muchas montañas. Tenía otros elementos también, ¿cierto? Pero eso estaba ahí. Sin embargo, yo apenas puedo subirme a la cima de una montaña a la edad de 20 años, más o menos, cuando ya había pasado por todo el tema de ser nadadora de alto rendimiento, de competir, de correr algunas carreras de aventura, de empezar a montar en bicicleta, de hacerme guía para el Parque Los Nevados en temporadas altas. Y en esa dinámica y de estar muy de aficionada en el club de montañismo de la época, en esa dinámica conozco a los que habían acabado de llegar del Everest. Y recuerdo que los conocí, yo estaba montando en bicicleta en el Parque Los Nevados como a 4.800 metros de altura, y así como yo estaba impresionada de verlos a ellos, que eran los primeros de nuestro país en llegar allá en el 2001, fue curioso porque ellos también se impresionaron de ver a alguien de mi estatura, de mi contextura, montando en bicicleta a 4.800 metros. Y un año después me invitan al proyecto Siete Cumbres a escalar el Aconcagua. El Aconcagua no estaba en mi horizonte, sino que llega. Y en esa expedición escucho las historias de ellos al Himalaya y yo pensaba, qué nota algún día caminar por el Himalaya, pero ni de sueños me imaginaba yo en el Everest. Ese sueño empezó a estar en mi cabeza, tal vez 2 años después de haber escalado el Aconcagua, tal vez en el 2000, mitad de 2004 o el año 2005, que en el horizonte de la expedición Siete Cumbres se abría la posibilidad como, ¿y qué tal si volvemos al Everest? Pero esta vez para que vayan mujeres, y ya tenemos unas mujeres muy buenas en el equipo. Entonces realmente estuvo en mi mente, no sé, tal vez 2 años y medio antes, pero había pasado en mi vida una cantidad de sucesos que el uno llevó al otro y al otro y al otro, se cruzaron oportunidades en el momento perfecto y era como si la vida a mí me hubiera preparado para estar ahí. Qué Entonces loco. Fue una cosa increíble. Aquí hay 2 contextos que quiero dar. El primero, en la Aconcagua, es la montaña más alta de Sudamérica. Así es. Por encima de los 6.000 metros. Así es. En Argentina. Uh-huh. Y el otro contexto que quiero dar es el tema de las 7 cumbres. Porque en el montañismo no existen 5 continentes, existen 7. Así es. ¿Qué son? Entonces están la más alta de América, ya tú la dijiste, el Aconcagua. De Asia y del mundo, el Everest. De África, el monte Kilimanjaro, que queda entre Kenia y Tanzania. De Oceanía, el monte Carstens o Punkak Jaya, que queda en Papúa Nueva Guinea. De Europa, el monte Elbrus en la cordillera del Cáucaso en Rusia. Del Círculo Polar Ártico, el monte Denali, que queda en Alaska. Mi montaña favorita del mundo. Ay, es preciosa. McKinley. O sea, tengo unas historias de esa montaña increíbles. Y
del sur de lo que es la Antártida, el monte Vinson. Entonces, ese es el proyecto de las 7 cumbres. Ahí es curioso porque muchas personas dicen, pero ¿cómo así, Ana? Y no está el Chimborazo, no está el Cotopaxi, si son más altos que el Kilimanjaro, por ejemplo. Es cierto, son más altos, pero es que aquí se habla es de la montaña más alta de cada continente, región, claro. ¿Cierto? Entonces hay 2 proyectos de montaña muy conocidos en el mundo. Uno es las 7 cumbres, que es este que acabamos de contar, sí. Y el otro son los 14 8000. Ascender las 14 montañas que superan los 8000 metros, que eso también es pues brutal. Y dentro de eso, el siguiente paso, que es hacerlo sin oxígeno. Así es. Que, si no me falla la memoria, la primera persona que lo hace es Reinhold Messner, ¿verdad? La primera persona que lo hace, o sea, sin duda, para mí el mejor montañista de la historia. Hasta la época. Tan malhumorado como buen montañista. Sí, pero es impresionante, la condición de él, su amor por las montañas, muy purista en el tema de la escalada. Pero pues grandioso, o sea... Si pueden leer algún libro de Reinhold Messner, léanlo. Todos son increíbles, todos son buenísimos. No sé si sabes que hasta tiene un libro de su búsqueda del Yeti. No, ese no lo conozco. Uh-huh. Él tiene... Tengo un amigo, que se mudó a Bolzano y allá está el museo. Espectacular. Y le dije... Tienes que ir todos los días, o sea, sí. Por favor. Por favor, y me cuentas si un día me invitas. Por favor. Listo. Entonces, me impresiona mucho el tema de que, o sea, digamos, desde la primera vez que te montaste una mochila para hacer una cumbre, a llegar al Everest pasan menos de 7 años. Pasan menos de 7 años, así es, porque la primera montaña que yo me subí fue el Nevado del Ruiz. La veo, pues, siempre que está despejado desde mi casa, si amanece despejada, la veo todos los días, me encanta. Me sorprende aún después de tantos años de verla. Y fue mi primera montaña de 5.321 metros de altura. De allí hago luego el Santa Isabel, luego el Tolima. Después de esto surge la posibilidad de 7 cumbres. Voy a la Aconcagua. De la Aconcagua voy al Elbrus. Del Elbrus voy a el Denali. Del Denali a Ecuador a escalar Chimborazo, Cotopaxi. Nuevamente acá, pues obviamente en las montañas colombianas y en el horizonte surge. ¿Y qué tal si ahora nos le medimos al Everest con estas mujeres? Entonces fue increíble. Yo solo puedo decir, y cuando cuento la historia yo solo puedo sentir es gratitud. Pienso que de verdad en mi vida ha sido la suma de sueños desde muy pequeña, y de una disciplina y de una determinación, pero también de estar como en el momento perfecto, de aprovechar también los encuentros con personas increíbles, de tomar lo mejor de cada experiencia y de estar abierta a lo que el camino plantea. A mí me parece increíble recordar cada uno de esos pasos de ascenso al Everest. Claro. Bueno, volvamos al Everest. Uh-huh. Aparece el resto de tu grupo, ya tienes un regulador, se abre la posibilidad nuevamente de hacer el intento de la cumbre. Así es. Y llegan unas palabras mágicas del jefe de la expedición que les dice, según me contaste, bueno, chicas, alístense porque salimos a las 10 de la noche. Así es. A hacer el intento de cumbre. 2 preguntas, una de contexto y una pregunta mía. ¿Por qué se sale de noche? Esa es una pregunta importante que a veces la gente no tiene muy clara. ¿Por qué se sale de noche a hacer el intento de cumbre? Bueno, Andrés, se sale de noche por varias razones. La primera razón es porque de esta manera tú coges la nieve, digamos que durita, más sólida posible. Más sólida, y los crampones, que son estos chuzos que se ponen en las botas, los escaladores se agarran mejor. Con eso tienes, digamos que todas esas horas de noche para escalar sobre un suelo firme al que no está derretido, al que no le ha dado el sol. Llegas en horas de la mañana a la cima, y con eso vas a tener la garantía de que el regreso lo vas a poder hacer con luz natural. Ya, y tienes más tiempo para hacerlo. Exacto, que es muy importante, porque ya recuerda que al regreso uno ya tiene la mitad de la energía, los reflejos no funcionan igual. Entonces es muy distinto bajar con luz de linterna que bajar con luz natural. Si cualquier accidente se presenta, entonces hay facilidad, pues hay mayor facilidad para dar una respuesta si es de día, así es de noche. Entonces
Tú vas a ver que siempre los ascensos a las montañas se van a dar en horas de la noche o de la Sí. madrugada. Claro. Sí, Así sí, va sí. a ser. Listo, ahora tengo una pregunta que me da mucha curiosidad. Por ejemplo, yo mañana voy para el Parque de los Nevados. Sí. Y yo sé que tengo que empacar de todo. Pero mi pregunta es, ¿qué empaca uno para ir a hacer la cumbre del Everest? Para hacer el intento a cumbre. O sea, ¿qué metes en la mochila que tú digas, esto no lo puedo dejar porque... Sí, o sea, yo me llevaría hasta todo. O sea, ¿qué metes en esa mochila? Bueno, a ver, yo recuerdo que en la mochila metimos, cada una llevaba un botiquín personal, pues digamos que con lo más básico, pues porque también cada gramo cuenta. Llevábamos una botella de oxígeno de repuesto para que pudiéramos hacer el cambio, porque se esperaba una jornada de más o menos 10 a 15 horas entre subir y volver a bajar a campo 3 después de alcanzar la cumbre. Llevábamos hidratación, por lo menos unos 2 litros de agua que habíamos fundido y que teníamos que mantener pues las botellas y las botellas protegidas para que no se congelara el agua. Llevábamos snacks para el camino, entonces llevábamos geles energéticos, nueces, llevábamos unas chocolatinas también, no barras energéticas porque se ponen como una piedra, pero las chocolatinas normales sí, pues por lo menos no quedaban tan duras. Llevábamos pues digamos que toda la ferretería de seguridad, es decir, pues el arnés con las cintas, con los cordinos, con los mosquetones, todo esto. Llevábamos, yo llevaba una cosa muy inusual y fue que antes de salir los mamos de la Sierra Nevada le entregaron a la expedición una roca de la sierra para ser depositada en la cima del monte Everest y poder bajar una roca de allá. Intercambio. Exactamente, súper bonito. No era una roca pequeña, era una roca redondita que pesaba 500 gramos aproximadamente. Que allá arriba pesa 4 kilos. Y en el campo base avanzado hicieron una rifa. A ver, ¿quién la llevaba? Pues adivinen quién se ganó la rifa. Me la gané yo. Cuando yo estaba en el centro excursionista en Caracas, pues alguien llevaba el botiquín y hacían una rifa de quién llevaba el botiquín de alta montaña. Sí. Pero allá no hay alta montaña. Entonces le metieron un ladrillo. Ay. O sea, era una lonchera con un ladrillo. Y tú nunca te enterabas porque eso tenía un candado. Y tú de chiquito cargando un ladrillo de gratis. Ay, Dios mío. ¿Y entonces cómo te enteraste? Ya después te enteras cuando ya tú eres el que tiene que entregarlo. Que esto tiene un ladrillo adentro. Así pasa. Bueno, pues yo me gané la rifa, entonces yo llevaba esta cosa inusual, pero muy especial. Llevaba también fotos de mi familia, de las personas que más llevaba 2 fotografías. Llevábamos banderines de los patrocinadores. Importantísimo. Obviamente. Llevábamos también las cámaras con baterías de repuesto porque había que documentar, eso también era súper importante. ¿Qué más llevábamos? A ver qué... Por ejemplo, las cámaras o a veces hasta las cosas de batería van pegadas al cuerpo, ¿sí? Sí, todo eso te lo tienes que meter. Para que el calor corporal ayude a que la batería no se descargue. Exacto. Todas esas cosas se metían en los bolsillos del traje de plumas, como que quedaban más pegaditos, como más internos. Sí. Eso también lo llevábamos. Y yo llevaba también unos guantes de repuesto porque me daba susto que en alguna sacada de algo se me volaran con el viento, entonces tener como un backup. ¿Y qué más llevábamos? No, ya con eso me estás hablando de 8 kilos. Sí, así. Yo creo que llevábamos más o menos eso, unos 10 kilos en el morral. Y teníamos que saber que esos litros de agua había que hacerlos rendir. Y que esos snacks había que hacerlos rendir porque nos esperaba una jornada bastante larga. Entonces había que administrar bien todo eso, pero ese era nuestro morral.
cada una hacía como, era un momento muy bonito porque cada una con la emoción de, uy, hoy voy a intentar el Everest. Pero era también como, uy, haciendo esa doble verificación entre todas, como, bueno, estás bien, ¿qué te hace falta? Listo, coge la bota, mira esto, como todas muy pendientes y emocionadas para ambos lados. La emoción de irnos por esa cumbre y la emoción que te genera esa incertidumbre de qué irá a suceder, ¿cierto? Claro. Porque los riesgos están ahí. Es un momento recontraemocional que tiene que ser afrontado de manera súper pensada. O sea, la cabeza, y estamos hablando de la cabeza a 8.400 metros, Así es. tiene que ganarle al corazón en ese momento. Total. La cabeza tiene que estar muy bien puesta. Esa yo creo que es una clave, pues, y yo creo que ha sido de los mayores aprendizajes en montaña. O sea, mantener la calma en momentos complejos, no dejarse abrumar por la situación. Claro. Porque son muchas cosas. Nosotras recuerdo estar haciendo un video para las familias despidiéndonos a 8.300 metros de altura y Katy diciendo, bueno, mami, no sé qué irá a pasar, pero te mando este mensaje, y así cada una. Entonces fueron momentos emocionales así súper emotivos para todo lado. Qué emoción, qué susto. Porque hay que también contar con que puede haber fracaso. Total. Y el fracaso allá arriba es fracaso de verdad. Exactamente. Entonces eran muchas cosas, pero era ante todas esas posibilidades mantener como la cabeza bien puesta, respirar, estar atento a los detalles. Y yo pienso, Andrés, que yo me sentía acompañada, me sentía muy respaldada, no solo porque al lado mío iban Mónica y Katy, y porque sabía que también Juan Pablo Ruiz venía ahí con nosotras, sino porque también, aunque había otros 3 o 4 personajes que no hablaban nuestro idioma, que no conocían nuestro país, estaban de corazón y se convirtieron en mi familia. O sea, tu familia ahí arriba. Eran parte mía. Claro. Entonces, yo pienso que la montaña también desarrolla ese sentido de hermandad. Sí, claro, estamos aquí juntos en esto, hay que salir adelante. Bueno, el primer paso fuera de la carpa es decir, ok, estoy dando este primer paso para que termine esto, o la mitad de este camino, porque vamos a llegar a eso. Sí. La mitad de este camino está en el punto más alto del planeta Tierra. El ascenso a la cumbre. Por el lado de China, es diferente que por el lado de Nepal, lo conversábamos ahorita. El lado de Nepal es como el más comercial, el más conocido. Y dentro de lo que se puede decir, es un poco más difícil tal vez subir por China. Por China, digamos que la ruta es yo diría que más larga. El lado sur, el de Nepal, tiene esta cascada del Khumbu, Sí. que es como ese punto de dificultad, porque están todos estos bloques de hielo en desorden que tantas veces se han desmoronado y han acabado con la vida de tantos. Digamos que cada ruta tiene lo suyo. Sí. Cada ruta tiene lo suyo. Ok, bueno. Arrancamos. Salimos. ¿Cómo es la formación? ¿Qué formación se adopta para hacer un intento a cumbre del Everest? Bueno, eso depende un poco del estilo en el que tú lo vayas a subir. Nosotros teníamos un equipo grande, digamos que éramos, para que todos se pongan en contexto, habíamos viajado 12 colombianos. Okay. Y teníamos un equipo de sherpas entre los que nos apoyaban en logística y los que iban a apoyarnos en la parte alta de la montaña, de unas 8 personas. Entonces era una expedición grande. Dentro de todo esto, la cordada que estaba, o el grupo que estaba esa noche allí, listo para subir, era Juan Pablo Ruiz, Mónica, Katy y Ana. Y estaban 4 sherpas. Estaba Ang Nuru, que era como el jefe de ese equipo de sherpas. Estaba Yam Chang, el más enérgico, como el chacho
muy competitivo. Estaba Nawang, que su cara era pura nobleza, y estaba Dorji, que era un bacán, súper querido, súper fuerte, listo para apoyar en lo que fuera. Y se tomó la decisión de que cada uno iría como respaldado por uno de ellos. La formación que fuimos haciendo fue Yamchang y Katy, que estuvieron con las cosas puestas de primeros, salieron y se montaron de primeros en la línea de escalada. Luego Nawang con Mónica, y luego íbamos Dorji y yo. Okay. Y finalizaba Juan Pablo con Ang Nuru. De ahí para arriba fue ponerle atención a cada paso que dabas, estar enfocado en la luz de tu linterna frontal, en dónde pones el pie, dónde tienes que cambiar el seguro, una concentración total. La noche estaba completamente oscura, solo había un cachito de luna, estrellas, y tú estás simplemente, tu mundo se reduce a ese paso y a esa luz de linterna. Sí. Y a que ves el paso de tu compañero ahí adelantico, ¿cierto? Entonces, en eso se reduce todo. La vida en ese momento está ahí. Sí, qué loco eso. Bueno, hay 3 steps, ¿no? Tres pasos que hay que superar en el camino a la cumbre. ¿Cómo es esto, no? Porque, a ver, cuando uno camina en la montaña o algo, pues uno va por un camino y recuerda que hay un paso por, no sé, por una piedra, por una cascada, pero esto ya son 3 pasos establecidos. Ajá. ¿Cómo es eso? O sea, ¿y de qué altura estamos hablando ya en estos pasos? Bueno, recordemos que estamos saliendo de una altura de 8.300 metros. Sí. Vas a encontrarte con 3 escalones que son como esos pasos de dificultad. Está el primer escalón, el segundo, el tercero, y el segundo es, digamos, el que tiene mayor longitud a escalar, mayor altura. ¿Y dificultad? Ese segundo, sí, y dificultad. Ese segundo escalón, digamos que puede estar ubicado a unos 8.600 metros de altura aproximadamente. Y cuando llegamos ahí, recuerdo mucho mirar la pared con la linterna, alcanzar a enfocar como los pasos. Delante de nosotras iban otras cuantas luces, cada luz pues es una persona con su linternita. Recuerdo mucho en ese punto también ver una escena que se me quedó grabada en la mente, y fue ver a una mujer que iba respaldada con 5 sherpas, y era impresionante porque literalmente la subían. Entonces una persona le ponía su pie en la pared, otra le cargaba el morral, otra le pasaba el seguro de un trayecto al otro, y me impresionó mucho. Claro. Y eso hizo pues que esperáramos un poquito más en la base de ese escalón y luego empezarlo a superar, teniendo la total concentración de escalar esta pared que, estando a la altura de Manizales o a la altura de Bogotá, realmente en dificultad de escalada no es gran cosa. Pero sí, si tú ya pones una escalada de estas a 8.600 metros de altura, como con un traje de astronauta, con peso en tu morral, pues ya es otra cosa. Entonces, recuerdo estar completamente concentrada en dónde ponía el pie, en qué agarre cogía, en dónde tenía que cambiar mi seguro, en si cambiaba el seguro, no soltar el otro seguro del trayecto anterior. O sea, tener mi mente completamente presente en ese instante. Y recuerdo mucho al superar ese obstáculo, mirar hacia abajo. Había un paso, un traverso, que me acaba de llegar a la mente en la parte final. Era un traverso un poquito expuesto, y cuando lo logro superar, como sentir que ya estábamos muy cerca, solo faltaba el tercer escalón, que una vez superado, yo dije, me quito las gafas, porque a pesar del frío, de ese viento tan frío, yo quería ver la cumbre, que ya se vislumbraba porque ya eran horas de madrugada. Yo lo quería ver sin filtro. La quería ver de verdad. Y fue un momento increíble, porque en ese momento yo creo que sentí que lo íbamos a lograr. Sentí, ya nada nos puede volver de acá. Claro, porque esa es otra cosa, ¿no? Me imagino que al uno
digamos, al avanzar, pues estás 1 metro más cerca, sí, pero no tienes ninguna garantía. O sea, Ajá. el hecho de que salgas a hacer el intento es eso, saliste a hacer un intento. Exacto. Pero ya, ¿en qué momento como que uno, pues tal vez fue en Sí. uno comienza a cambiar el switch y dice, creo que esto va a pasar de verdad? Pues mira, yo lo empecé a sentir, yo me empecé a sentir, digamos que muy confiada desde los primeros pasos en qué aspecto, en que yo veía que el caminar de Moni, el caminar mío, el de Katy, íbamos, yo nos sentía como seguras, avanzando a buen paso. Llegamos al primer escalón rápidamente, el segundo escalón lo superamos, no digo pues que fácil, pero digamos que lo superamos con un buen tiempo. Entonces, pero yo creo que el momento definitivo es sí cuando yo me retiro las gafas y veo que la cumbre la tengo muy cerca, porque ahí de verdad pienso, lo hicimos, de verdad esto va a ser real, ya nos vamos a parar. Y fue una cosa increíble, además que cuando, hay una cosa y es que cuando se supera el segundo escalón, tú logras ver la otra vertiente de la montaña, entonces ves la ruta que sube por Nepal y se veía una hilerita de linternas y yo alcanzaba a pensar como quiénes serán los que están subiendo allá, nos vamos a encontrar, todos estamos como esta noche aquí totalmente concentrados en lo que estamos haciendo, llegando al punto más alto del planeta. O sea, era una cosa increíble. Después de también de vislumbrar esa cumbre y de sentir la emoción de que ya nos íbamos a parar ahí en 10, 15, 20 minutos, ahí íbamos a estar, fue como empezar a mirar alrededor y fue el momento más increíble, porque fue empezar a ver el amanecer y un amanecer precioso. O sea, mucha gente ha subido y le ha tocado mal clima y podría ser una foto en cualquier montaña, pero nosotras tuvimos un regalo de clima, de cosa precioso. Entonces se veía el cielo que se degradaba en todos los colores rosados, naranjas, el azul, desde el negro que estaba bien arriba con todavía estrellas hasta que eso se iba poniendo así, y las nubes abajo y toda la cordillera del Himalaya y las planicies del fondo del Tíbet. Era una cosa muy sobrenatural. Claro. Entonces yo empecé a llorar, yo creo que todas lloramos, y en ese momento también sentí como una profunda gratitud por el camino que nos había puesto a todas allí, y fue como entender que sí, efectivamente en la cumbre ya me iba a parar, pero que ese amanecer que estaba viviendo nunca más iba a haber un amanecer igual, y que tenía que como que absorbérmelo por completo. Entonces claro, fue increíble, y después de ese momento como de tanta conexión, decir, bueno, metros finales, hay que avanzar. Y esa parte final era asustadora porque hay roca muy suelta, como muy dañada, o sea, ya descompuesta. Okay. Y los seguros bailan entre las rocas. Entonces, o sea, realmente eso es más psicológico. Tú te enganchas porque es un protocolo. Pues, exacto. Y más porque ahí, pues, es más psicológico que otra cosa, porque esa vaina se vuela. Está simplemente ahí medio puestecita porque no hay cómo asegurar. Y recorrer esos metros finales hasta que estábamos allí, en la cima del mundo, donde estaba puesta una estaca con unos banderines de oración, con algunas banderas de países, banderitas pequeñas que dejan. Yo alcancé a ver como 3 figuras de escaladores que venían de la otra vertiente, y era increíble estar allí, empezar a mirar para todo lado a los 360 grados, y una imagen impresionante que no se me borra es ver la sombra que proyecta el Everest en el horizonte. Es una cosa, me imagino que tú, que has tenido tantas experiencias también al aire libre y has estado en montañas, ese momento del amanecer cuando la sombra de la montaña o de la cordillera se proyecta, es una barbaridad. Tuve la experiencia de vivir el amanecer en el Cotopaxi, que además es un cono. Sí. Entonces, y la sombra, es muy loco ver eso. Sí, es impresionante. Entonces, ver esa sombra de la montaña más alta del planeta proyectada ya, y ver los rayos del sol, o sea, como que el sol salía, era como por debajo, las nubes abajo,
estar acompañada de las otras 2 mujeres, 3 colombianas, de 3 llegamos. Fue una emoción increíble. Hay 2 cosas que me vienen a la cabeza y me hacen son preguntas, ¿no? Sí. Primero es, ¿cómo lo interiorizas? O sea, que puedas decir, estoy en la cumbre del Everest. Eso es lo primero. Y lo segundo, es... O sea, en ese momento, cuando tú te paras en la cumbre, digamos, en el puntico más alto, no hay una persona en el mundo que esté más alta que tú. Por ese momento, ¿sí? Sí. Y la pregunta ahí va es, ¿qué se hace en la cumbre del Everest? O sea, Sí. porque y ya vamos a llegar ahí para cerrar el episodio, esta es la mitad del camino, porque falta bajar. ¿Qué se hace en la cumbre para no morirse de la emoción y quedarse ahí por siempre? Sí. Bueno, vamos con la primera. ¿Cómo lo interiorizo? ¿Cómo interiorizar que uno está ahí? Pues lo que me sucedió a mí, en mi caso particular, fue pararme allí y lo interioricé al ver los rostros de mis compañeras. Esa fue una primera parte, como, bueno, o sea, no solo estoy yo acá, o sea, estamos todas, esto es real, esto está pasando, ver su sonrisa, su llanto, su emoción. Por otro lado fue como detenerme, empezar a mirar a los 360 grados, quise dar como todo el giro, como observar cada vertiente y respirar. Y tratar de grabarme cada centímetro de paisaje que estaba viendo, las otras montañas. Hubo un momento impresionante y fue cuando en el horizonte yo vi el monte Shishapakma. Que es otro 8000. El otro 8000 de 8026 metros de altura, digamos que el más bajito de los 14, en el cual yo había estado 7 meses antes entrenando para el Everest y no había hecho cumbre. Okay. Y fue la primera vez que yo vi el Himalaya y para mí fue súper triste regresar sin cumbre y esa montaña me sacó lágrimas, pero ese día viéndola desde el Everest entendí todo lo que me había sucedido allá 7 meses antes. Y entendí cómo es de especial, de loca, dentro de tanta locura de la vida, todo el sentido que tiene, pero que tú finalmente entiendes cosas mirándolas ya en perspectiva. Sí. Te llegan las respuestas a tus preguntas muchas veces con el tiempo. Entonces miré esa montaña y me dio como esa emoción de sentir que 7 meses después de no haberlo logrado, sí, estábamos claro. parados en la cima del mundo. Y empecé a agradecer, sentí muchísima gratitud, Claro. Sentí que por un instante no tenía ninguna pregunta que hacerle al universo, ningún cuestionamiento, ningún juicio, nada. Y sentí que se me estaba entregando algo muy grande, que definitivamente, o sea, yo hasta me preguntaba en ese instante como, ¿por qué estoy recibiendo esto? O sea, como que no me cabía en la cabeza y también en ese momento sentí que se me estaba entregando eso con una responsabilidad muy grande, que así como recibía, de alguna manera tenía que multiplicar lo que había recibido. Sobre todo siendo las primeras mujeres en lograr eso. Exacto. Entonces fue un momento increíble. De esa manera como que interiorizo, estoy acá. Y luego... ¿qué hacemos? O sea, como después del momento de euforia, empiezas a sentir el frío y el cansancio. El momento de euforia, de llegar, lo logré, esto está espectacular, pasa y empiezas a sentir el cansancio de tantas horas, de tantos días, de tantas semanas viviendo en esas montañas. Entonces, cansancio, frío, y empiezas a sentir la urgencia también de bajar. O sea, es muy hermoso estar allí, pero pues también a mí el momento en el que me doy cuenta, o sea, como que listo, celebré y me doy cuenta de, juepucha, falta bajar. Fue como un descubrimiento, como que ay. Pero además de la euforia de la fotografía inicial era, bueno, saque los banderines. Más o menos 10 banderines que había que tomar foto
con 10 los marcas, 10 banderines 10 de empresas. obviamente los aliados, los auspiciadores, ¿cómo no? Pero es tal tu cansancio que tú ya no quieres sacar un banderín más, pero Sí. pues es también parte de ese reconocimiento a esas personas que creyeron en nosotros, el tomar algunas imágenes, algunos videos para que quedara el registro, porque créeme que tú estás allí tan feliz que después de la foto como que bueno, ya, o sea, no necesito hacer video, pues porque estoy cansado, pero bueno, había que hacer eso, abrazarnos, nos abrazamos y no me lo vas a creer, se me olvidó dejar la roca. La roca que pesaba 1 libra de la Sierra Nevada. No te puedo creer. Se me olvidó. Entonces, una vez pasa el momento de euforia, de gratitud, yo recuerdo mucho a Katy decir, no, ya hay que bajar porque está haciendo mucho frío. Terminemos estas fotos que yo me voy. Y entonces empezamos el descenso. Y hay que entender que la cumbre de verdad solo puedes decir que la escalaste una vez estás abajo, sano y salvo. Sí, eso me lo con enseñaron todos de los chiquito tuyos. también. Y cuando todos están a salvo. Exacto. Sí, eso es muy importante y creo que el montañismo tiene algo que... Bueno, yo tuve la fortuna, porque fue la fortuna de ser criado en ese entorno, Sí. del centro excursionista Loyola en Caracas, que es como la fábrica de montañistas Ajá. de Venezuela, José Sí. Antonio Delgado, Martín Echeverría, bueno, todo ese Claro, combo. todos unos duros. Y la mentalidad es esa, es vamos todos, venimos todos. Sí. No importa si alguien llega a cumbre y si no. Y de hecho, fíjate Sí. que no se ha hablado y tampoco es algo que a mí me genere curiosidad, es saber quién llegó primero. Porque eso Sí. se vuelve irrelevante porque el mensaje es una expedición de mujeres llegó a la cumbre del Everest. Así es, y hay una historia muy chévere, Andrés, y es que en determinado momento el tema de definir los grupos que subían el 23, que intentaban el 24, qué mujeres iban en este o quién iba en tal o cual grupo y quiénes iban a tener el chance del primer intento, Claro. eso generó tensiones en el equipo porque somos seres humanos. ¿Y sabes cómo se solucionó eso? Haciendo un acuerdo en el que todos y las mujeres especialmente nos comprometíamos a no divulgar ni siquiera a nuestras familias quién había Brutal, sido qué la brutal. primera en llegar. Y eso se cumplió y finalmente tomamos la decisión de revelarlo en el libro Las 7 Cumbres sin Límites. Entonces aquí no les voy a contar, pero quienes quieran saber todas esas historias pueden comprar el libro de Las 7 Cumbres sin Límites, que allí está la historia y van a encontrar Ahí se van a quién enterar. de las 3 mujeres finalmente se paró de primera en la cima, que finalmente es irrelevante en cuanto a que lo logramos como equipo. Claro. 3 de 3, llegamos, fue una expedición absolutamente increíble. Eso me parece muy bonito y lo conversaba hoy más temprano con otras personas de que esa cultura, a mí me encanta la cultura del nosotros por encima de la cultura del yo. Sí. Y cuando uno está en la montaña, uno de verdad, o sea, es que esas personas con las que estás al lado te estás jugando la vida. Totalmente. Así que no, olvídate de egos, olvídate de orgullo. Hay que bajar. Sí, hay que bajar. Y me comentaste algo que te impresionó mucho y es darte cuenta de lo diferente que percibías el recorrido de subida y ahora de bajada. Sí, Andrés, fue una diferencia, pero abismal. Pero para que entendamos esto es que la subida toda se hizo de noche. Claro. Entonces tu mente está simplemente en lo que puedes ver con la luz de tu linterna frontal, es decir, en el siguiente paso. Al lado y lado simplemente tienes oscuridad, no sabes si es un abismo de 100, de 50 metros, de 1000 metros, lo mismo da porque simplemente todo está oscuro. O puede haber una cosa que es lamentablemente típica en el Everest, que puede haber un cadáver. Claro, puede haber un cadáver y no lo ves porque todo está oscuro. De la misma manera cuando llegabas a los escalones rocosos para hacer la escalada vertical,
pues tampoco tenías la dimensión de qué tanto, pues tú simplemente ibas en ese pedacito, en ese metrico. De regreso ya tenías plena luz del día, ya veías la pared norte, ya veías los abismos, ya veías que si cometías un error no rodabas 100 o 50 metros, podías rodar más de 1000 metros. Ya cuando llegabas a los escalones, entonces percibías que era una pared vertical, o lo que sucedió cuando nos asomamos al descenso por cuerda o al rappel que había que hacer en el segundo escalón, que apenas yo me asomo desde la estación como para mirar bien lo que nos correspondía hacer. Al lado derecho y al lado izquierdo veo cadáveres, un cadáver a la derecha, un cadáver a la izquierda. Entonces era impresionante porque claro, veías los abismos, los cuerpos. Yo de subida ese día no vi ningún cuerpo, de bajada vi 6 cadáveres. Wow. Entonces era impresionante, y si a eso le sumas el cansancio, que tus reflejos ya no están igual, que ya vienes con las piernas temblorosas, que hubo un momento en el que yo ya estaba cansada de tener esa máscara de oxígeno, Claro. me molestaba, y yo simplemente me la bajé y le dije a Mónica: Moni, por favor, ciérrame el suministro de oxígeno. Me la quité. Oye, bajé, no sé, no recuerdo cuántos metros, y empecé a sentir que me mareaba. Y yo pero ¿qué pasa? ¿Por qué me siento así? Y yo, claro, me quité el oxígeno. Entonces tocó volverse a poner la máscara con todo y lo incómoda que era, porque así de cansado ya vienes. Claro. Entonces recuerdo hasta las ganas de ir al baño, o sea, tantas horas llevas. Yo pues digamos que en todo ese ascenso no había ido al baño, nada, y ya de bajada como que ya era una necesidad grandísima, y yo prefería aguantarme a tenerme que quitar este traje, así fuera a mover una cremallerita, lo que fuera. El cansancio es brutal. Yo Claro. te diría que llegué hasta con dolor en las uñas. Recuerdo mucho cuando llego al campamento 3 a 8.300 metros de altura. Ahí llego, tomo agua, y la idea era llegar al 2 a 7.600 y ahí descansar para el siguiente día, es decir, el 25 de mayo, llegar al campo base avanzado. Sin embargo, cuando yo llego al campo 2, observo abajo, muy abajo, la perspectiva del campo base avanzado a 6.400 metros de altura. Y créeme que en ese momento yo sentí como que algo me decía: allá está Colombia, allá está tu casa, hoy llegas allá. Y fue como una cosa férrea, un impulso, que yo llegué al 2 y seguí derecho para el 1. En el 1 tenía que cruzar una grieta por una escalerilla. Yo ya estaba tan cansada que vi un escalador de otra expedición y le dije: póngame cuidado, porque yo acá me puedo caer, estoy súper cansada, pero hágame seguridad. Yo ya venía en ese tramo sola porque mis compañeras habían tomado un descanso en el campo 2. Paso esto y luego venían los descensos por una pared impresionante, y con este cansancio abordarlos era un tema muy agotador. Y esos últimos pasos, recuerdo haber llorado del cansancio, como ya quiero llegar. Y cuando logro ver ondeando la bandera colombiana en la carpa comedor de nuestro campamento, yo dije: no, ¿qué es esta emoción? Estoy en casa. Llegué a mi casa, llegué a las 7 de la tarde, todavía no había oscurecido. Recordemos que nuestra jornada de escalada propiamente del Everest había empezado a las 10 de la noche del día anterior. Estamos hablando de 21 horas de jornada. Exacto. A 8.400 metros hacia arriba. Exacto. Y luego hacia abajo. Entonces, cuando yo llego y se asoman los compañeros: viene Anita. No, tú no te imaginas. Esto fue una emoción, el reencontrarse con la gente, con el equipo, el escuchar las historias con más calma de Lucho, de Rafa, el saber que lo habíamos conseguido, que todos estábamos bien, que de verdad que ya teníamos casi que un paso en Colombia, pues como un pedacito nuestro ya estaba ahí. Y bueno, te conté que La Roca se me olvidó. Sí. Pero tranquilos,
Cuando menos mal me acordé, unos 50 metros abajo de la cumbre, Ah, ok. yo, ¡ay! La roca. Pero yo no me iba a devolver. Venía Juan Pablo Ruiz y yo le dije, Juan Pablo, Todo mandaba a hacer. eres el indicado. Y claro, mira, tiene mucho sentido. Juan Pablo, un hombre que era su segunda vez en la cima del mundo, el líder de la expedición, como que tenía que ser él el que la pusiera. Que hiciera los honores. Exactamente. Bueno. Dos cosas. La primera, definitivamente para que este tipo de cosas extraordinarias pasen, se tienen que juntar demasiados factores. Sí. Son como esos días que uno está tocado por el cielo, Sí, digamos yo así. también estoy de acuerdo. Y lo otro, ya para cerrar, el día. Porque me imagino que llegaste, echaste chisme un ratico hasta que dijiste, me estoy quedando dormida aquí sentada. No, pero no fue un ratico. O sea, yo llegué a las 7, me metí a la carpa comedor, comí, empecé a contar historias, además a escucharles las historias ya con calma a Luis Felipe, Claro. a Rafa, a los Sherpas, a los de cocina, cómo vivieron todos los momentos, a Marcelo, bueno, a todos, hasta las 12 de la noche. No te creo. Hasta las 12. A las 12 fui y me metí en mi carpa. 26 horas de Sí, jornada. a las 12 fui y me metí en mi carpa y me acosté como diciendo, Como bueno. o sea, estuvo Estuvo- en la estuvo cima bueno del el día. mundo. Estuvo bueno el día. Última pregunta para cerrar. Ese primer contacto vía telefónica, me imagino, con prensa, familia. O sea, ¿cómo tú llamas a alguien y le dices, ayer hice cumbre en el Everest? ¿Sí? Sí. Porque una cosa es que tú le digas, sin perder la proporción de las cosas, Sí. le digas a alguien, ayer corrí un 10K o ayer Sí. me gradué de ingeniero. Que eso es algo que, si bien es un gran logro, es algo que no es considerado tan extraordinario. Sí. Pero que tú puedes llamar a tu familia, a tus papás, a decirles, anoche hice cumbre en el Everest. O esta mañana. Sí. No, o sea, el deseo de hablar con ellos era enorme, pero no podíamos. No podíamos llamar ni hablar con nadie hasta que no hubieran descendido todos. Claro. Y todos es hasta el último de nosotros, el último Sherpa, el último escalador. Al campo base. Al campo avanzado. base avanzado. Entonces, cuando ya al otro día, al final del día, regresó todo el staff, regresaron todos, Juan Pablo, Mónica, Katy, todos estábamos, fue como hacer ese primer decantamiento de la experiencia entre todos, como acordar como a quienes se llamaba primero, porque claro, tampoco se podía llamar a las familias primero, había que llamar a quienes habían sido como esos auspiciadores, Sponsors, los claro. sponsors del viaje, darles la noticia y que nos dieran, digamos, como directrices de cómo manejarlo. Finalmente, yo puedo hablar con mis papás, yo creo que unos 2 o 3 días después de haberlo logrado. Wow. Y esa llamada fue increíble. Pero también decirles, o sea, que o sea, es que no podían contar hasta que la noticia. Es más, claro, es que por eso fue que se demoró. Ya recordé, porque yo no los podía llamar hasta que el extra no saliera en los noticieros. Entonces había que esperar, descargar los videos, descargar las fotografías, mandárselos al correo a Pirri, que en ese momento estaba haciendo el cubrimiento, que él hiciera la edición, que lo mandara al canal, y ahí sí que se publicara la noticia. Entonces por eso fueron como 3 días. Hola mamá, pon RCN esta noche como a las 8. Sí. Que voy a salir. Entonces, claro, cuando yo llamé a mis papás, ellos ya sabían, porque habían visto la noticia en el extra, Wow. que para ellos mis hermanos dicen que la sonrisa más grande que le vieron a mis papás en su vida fue ese día que escucharon la música del extra del noticiero, que todo el mundo sale despavorido a ver qué cosa mala pasó Claro. en este país. Eso no suele, en nuestros países suramericanos, Claro. no suele significar buenas noticias. Claro, y estos señores, este par de personajes llega a su cuarto y ven el televisor, que ese era el extra. Entonces fue increíble, y cuando por fin les pude contar yo con mis palabras, alcanzar a hablarles lo que podía decir en 2 minutos de satelital, fue maravilloso. Claro. Y escribía también parte de
de poder plasmar eso fue, en cada una de esas expediciones he llevado Un journal. en sí una bitácora donde escribo todo, y ha sido muy chévere leerlas muchos años después, porque no solo porque a veces la memoria te va jugando una mala pasada y se te olvidan cosas, sino porque a veces, claro, en las bitácoras lo escribes con tanto detalle, con la emoción del momento, que es como volverlo a vivir. Claro. Entonces ha sido maravilloso, y después encontrarse a la gente, y después regresar a Colombia y vernos las caras las tres mujeres como lo hicimos. Regresar al mismo Katmandú. En Katmandú los Sherpas también nos tenían como una fiesta de honores por haber llegado hasta allá. Para ellos, dentro de su cosmogonía, pues es la tierra de los dioses. Entonces es muy especial el llegar. Claro, qué loco. El 24 de mayo del 2007 duró como 36 horas para ti. Más o menos, sí. Y fue el día en que una mujer, dentro de un grupo de 3 mujeres, mejor dicho, fue el día en que 3 mujeres hicieron por primera vez, siendo colombianas, cumbre en el Everest. Ana, infinitamente agradecido contigo. Qué historia, de verdad. Estoy súper contento de poder haber tenido esta oportunidad de hablar contigo. Y que sea así, amena, que sea un cuento. De verdad que súper, súper agradecido. Y no, pues, ojalá pudiésemos contar esta historia, escucharla todos los días, porque uno chévere. se siente así. No, Andrés, a ti muchas gracias. Para mí el contarla es revivirla. Claro. Entonces yo siempre, tú ves, yo la cuento y se me dibuja una sonrisa en la cara, porque para mí es volver a ese lugar, a esos momentos, a estar con las personas con quienes logré ese momento tan maravilloso. Muchas gracias. A ti. A todos, gracias por haber escuchado hasta acá. Este fue un episodio más de Aquel Día Que.